vamos a ver cómo se calcula delta 1, delta 2. ¿De acuerdo? Fíjense, la media aritmética ha sufrido una modificación. La mediana, ahora la fórmula es un poquito más extensa. ¿Está bien? Y para la moda sí existe una fórmula. ¿Está bien? Vamos a aplicar delta 1, delta 2. Siguiente página. Ustedes tienen allí también. Esta es la fórmula de los percentiles. Cuartiles, deciles, percentiles. Esta es la fórmula general. ¿Está bien? La fórmula general. Si yo quiero trabajar con percentiles, utilizaré P y el valor iésimo. ¿Está bien? Entonces, N por I, aquí se repite. Como trabajé con percentiles, divido entre 100. Solo utilizaré el 100. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere hacer cálculos con cuartiles, no hay problema. Hace la división entre 4, o si quiere trabajar con deciles, divide entre 10. Esta es la fórmula general. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a abocarnos a trabajar solamente con percentiles, para no confundirnos, ¿de acuerdo? Una vez que dominamos lo que son los percentiles, de ahí ya podemos experimentar con cuartiles, deciles. Y vamos a multiplicar por la amplitud. Fíjense, la estructura es la misma de la mediana. Y ahí tienen ustedes un ejemplo, cómo se calcula percentil 10, percentil 25, percentil 50, ahí está el procedimiento y los resultados. ¿Está bien? ¿Por qué salió 21? ¿Por qué 34? Revise y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. Siguiente página, jóvenes. Avanzamos. A un grupo de 70 estudiantes se le pidió registrar el último dígito de su número de celular. ¿Está bien? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, 13. Entre 2 y 3, el último dígito, ¿no? De su número, 15. Entre 4 y 5, 12. Entre 6 y 7, 16. 8 y 9, 14. Si ustedes suman, hace un total de 70. A estos valores vamos a calcular. ¿Qué nos pide que calculemos? Media aritmética, la mediana, la moda, el mínimo, el máximo. Vamos a saber en esta estructura, en esta conformación, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. Percentil 25, ¿está bien? Percentil 75. ¿Por qué no nos pide el percentil 50? Porque el valor de la mediana es el mismo valor de percentil 50. Mediana, por favor, también es igual a percentil 50. ¿De acuerdo? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Percentil 10, percentil 90. Dijimos que en el siguiente tema vamos a utilizar estos dos percentiles muy importantes y a aprender sus cálculos. Después veremos lo que es el diagrama de cajas. Muy bien, ahí están sus calculadoras. Vamos trabajando. Muy bien, en nuestra tabla vamos a ordenar. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Estamos trabajando con 5 clases. ¿Está bien? Lo primero que nos pide es marca de clase. Marca de clase, ¿a qué es igual? Acá ya está ordenado. Ya en la tabla tenemos todo ordenado. Entonces, directamente hacemos uso de la tabla. Marca de clase, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda? Límite inferior más el límite superior. Entonces, vamos calculando la marca de clase para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, 0 más 1, 0. 1 entre 2, 0,5. ¿De acuerdo? 2 más 3, 5. 5 entre 2, 2,5. 4 más 5, 9. 9 entre 2, 4,5. 6 más 7, 13. 13 entre 2, 8 más 9, 17. 17 entre 2, ya tengo las marcas de clase. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos conformado las marcas de clase. Ahora, mi fórmula me pide que trabaje lo que es la frecuencia acumulada.
No se olviden, repetimos, es lo mismo por la tabla de distribución de frecuencia, ¿se acuerdan? La acumulada empieza con lo mismo y va sumando en diagonal. 13 más 15, 28 más 12, 40 más 16 y 56 más 14. Muy bien. Fíjese que no estamos usando la calculadora todavía. ¿Está bien? Hay algunos ejercicios que sin la calculadora ustedes pueden irlos desarrollando. Muy bien. La media aritmética, ¿cuál es la fórmula de la media aritmética? Voy a empezar con el número 1. Media aritmética es igual a sumatoria de marca de clase por la frecuencia dividido entre n. ¿Está bien? Aquí el total, ¿está bien? N, si gustan. Acá abajo voy a colocar n es igual a 70. Acá debería decir total. Total son 70, n es el total y ya sé que el valor de n es 70. Muy bien. Voy a aplicar marca de clase por frecuencia. Pero aquí hay un símbolo. Este símbolo significa sumatoria. Estos productos debo sumarlos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por esta vez voy a hacer paso por paso. Marca de clase por frecuencia. 0,5 por 13, acá voy a multiplicar. 0,5 por 13, ¿cuánto es? 6,5. ¿Está bien? Estoy multiplicando la marca de clase por la frecuencia, así como me pide mi fórmula. Parto siempre de la fórmula. ¿Está bien? 0,5 por 13, 2,5 por 15, 37,5. Aquí es 6,5, 37,5. Marca de clase. 4,5 por 12. Muy bien. 6,5 por 16. 8,5 por 14. 119. Muy bien. Ya he hecho los productos, pero la fórmula me pide que haga sumatoria. ¿Está bien? Entonces tengo que sumar estos resultados. 6,5 más 37,5 más 54 más 104, 119. 321. Ese es el valor que voy a utilizar directamente en mi fórmula. Entonces, media aritmética va a ser igual, ¿está bien? Media aritmética va a ser igual a sumatoria de marca de clase por frecuencia, sumatoria de marca de clase por frecuencia, 321 dividido entre, la fórmula me indica n, dividido entre 70. ¿Cuánto es eso? 4,59, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué es igual? 4,5 directamente, ¿está bien? Como son enteros acá mis valores, entonces media aritmética es igual a 5. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el paso 2. Mediana. Mediana. Mediana, ¿a qué es igual? Límite inferior más, voy a hacer un producto acá. La fórmula me indica 0,5, debo multiplicar por n menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido entre la frecuencia de la mediana y multiplicamos por la amplitud. Esta es la fórmula de la mediana. Tienen que estar muy familiarizados con esta fórmula. ¿Está bien?
que sirve para este tipo de ejercicios cuando trabajamos ya con datos agrupados. Acá están los intervalos de clase, son intervalos a estos números o estos datos, están organizados en intervalos. Muy bien, aplicamos. Siempre voy a empezar por acá. Lo hago con rojito para que ustedes empiecen por ahí. Mediana es igual a 0,5 por n. ¿Cuánto es eso? 70 por 0,5. Creo. 70 por 0,5. 35, ¿no? Muy bien. 35. Muy bien. Este valor, por favor, como en los percentiles, anótese ahí. Posición no es la respuesta. Posición, por esta vez estoy anotando, frecuencia acumulada. ¿Qué es este valor? Por eso lo hizo con rojo, porque parto de la forma y después voy a volver a utilizar el mismo valor. ¿Qué es este valor? Muy bien. Entonces, fíjense, para eso tengo la frecuencia acumulada. Tengo que buscar un número que sea igual o inmediato superior. ¿Está bien? Anótese ahí, número igual o inmediato superior. ¿De acuerdo? Fíjense, el 13 no es igual. El 28 tampoco es igual. 40 no es igual, pero es el valor, es el inmediato superior a 35. ¿Está bien? No podría tomar 56 porque tengo el 40, que es un número mucho más cercano al 35. ¿Está bien? Tiene que ser superior al último. Si aquí hubiese un 34,5, tampoco lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es completo. Lo que yo necesito es un valor de 35. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tomar el 40. Después de haber asignado el 40, voy a tomar toda esa clase. ¿Está bien? Voy a marcar toda esa clase. ¿Está bien? Toda esta clase. Y voy a indicar que esa es la clase de la mediana. ¿De acuerdo? En otras palabras, la mediana está entre 4 y 5. No sé si es 4, no sé si es 5. ¿De acuerdo? Es uno de estos dos valores. Para saber si es 4 o es 5, necesito de esta fórmula. ¿Está bien? Necesito de esta fórmula. Este ejercicio es sencillo, pero más adelante vamos a ver con números decimales, números fraccionarios. Entonces, ahí sí, o cuando la escala es de 10 cada 10, ¿no? Ahí sí necesito verificar. Si la escala fuese acá de 2 a 10, tendría 9 valores, ¿no? En los cuales definir. En este caso, solo voy a definir entre dos valores, entre 4 y 5. Para eso necesito de esta forma. No sé si es 4, no sé si es 5. La respuesta siempre está aquí en X. Esta es la variable. Siempre la respuesta va a estar en X. Muy bien. Resolvemos. ¿Sí? N por 0,5, acá está. Multiplicamos, la fórmula me pide que multiplique N por 0,5. Parto de ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que voy a necesitar de esta clase, de la clase de la mediana, mi fórmula me pide el límite inferior. Acá está el límite inferior de la clase. Todos estos límites inferiores, para el cálculo de la mediana, voy a utilizar este, porque esa es la clase de la mediana que acabo de marcar. Después me pide la fórmula frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada de la mediana es 40, pero no me pide que trabaje con 40, me pide que trabaje con la frecuencia acumulada anterior. Entonces voy a trabajar con 28. Fíjense las señalizaciones que estoy haciendo. Y para dividir, acá me pide frecuencia de la mediana. Entonces la frecuencia de la mediana, fíjense, en la misma clase, su frecuencia es de 12. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, con estos tres valores voy a reemplazar y multiplicarlos por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud acá? ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cada cuánto se han conformado los límites inferiores? Cada 2, ¿no? 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Si queremos verificar, 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. Entonces la amplitud es de 2. ¿Está bien? Ya tengo todos los valores que solamente debo reemplazar aquí en la fórmula. Entonces reemplazamos. Mediana va a ser igual. Límite inferior, ¿cuánto es el límite inferior? 4, ¿de acuerdo? Más 0,5 por n, ya tengo acá la respuesta. ¿Cuánto es? 0,5 por n, 35. Menos, la fórmula me indica menos. Frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada de la mediana. ¿Cuánto es? Correcto. Línea de fracción, frecuencia de la mediana. ¿Cuánto es la frecuencia de la mediana? 2. Multiplicamos, la fórmula indica por la amplitud, y la amplitud hemos señalado que es de 2. ¿De acuerdo? Una vez que reemplazamos valores en la fórmula, ¿qué tengo que hacer? Resolver, pero siempre resuelvo partiendo del paréntesis. ¿Está bien? Entonces, mediana va a ser igual a 4 más 35 menos 28, 7 entre 12 multiplicado por 2. Y eso va a ser igual a 4 más 7 entre 12. Correcto. Más 0.58 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, mediana va a ser igual a 4 más 0.58 por 2. 1.16. Y eso es igual a 5.16. Mi mediana, ¿cuánto había sido? ¿A cuánto se redondea esto? Correcto. Muy bien. Se redondea a 5. ¿Correcto? Ese es el cálculo de la mediana, jóvenes. Mucha atención con la mediana. ¿De acuerdo? Voy a pasar a lo que es la moda. Muy bien, parece que nos va a faltar espacio. Moda, número 3, la moda. Moda, ¿a qué es igual? La fórmula dice límite inferior más delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2 por la amplitud. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculo delta 1? No se olviden ustedes, voy a colocar acá con rojo. Moda. Moda, ¿a qué es igual la moda? ¿A qué es igual la moda? ¿Cuál es el valor más alto que tengo en esta escala? En estas frecuencias. ¿Cuál es el valor más alto? Muy bien. Acá la moda. Muy bien. La moda voy a marcar con otro color. No tengo el verde, pero la moda es 16. Entonces parto de ahí. La moda es de 16. ¿Está bien? Pero esta no es la respuesta. Este 16 va a ser el indicativo para conformar delta 1 y delta 2. ¿Está bien? Delta 1 va a ser igual, escúcheme bien, al valor de la moda menos la frecuencia anterior. ¿Está bien? Valor de la moda menos la frecuencia anterior. Y delta 2 va a ser igual al valor de la moda
menos la frecuencia posterior, I más 1, menos la frecuencia posterior. En otras palabras, voy a ir conformando. Delta 1 es igual. ¿Cuánto es la moda? ¿Cuánto es la moda? 16. Anoto, delta 1, 16. Estoy copiando lo mismo. ¿Está bien? 16 menos la frecuencia anterior. ¿Cuánto es la frecuencia anterior? 2. Y eso es igual a 4. Entonces, delta 1 es igual a 4. ¿De acuerdo? Delta 2, fíjense, delta 2, la moda, repito, 16, menos la frecuencia posterior a la moda. Esta es la moda, su frecuencia posterior, 14. Entonces, 16 menos 14 igual a 2. Entonces, ya he definido delta 1 y delta 2. ¿De acuerdo? Delta 1 vale 4, delta 2 vale 2. ¿Estamos todos de acuerdo? La fórmula de delta 2 dice más. Por eso. I más 1 quiere decir posterior. Anótese ahí. Esto significa posterior. Y no es que le resto 1. ¿Está bien? No es que a 16 le resto 1. No, me está indicando posición. ¿Está bien? I más 1 posterior. I menos 1 anterior. ¿Anterior a qué? Anterior a la moda. ¿Cuál es el valor anterior al valor de la moda? 12. ¿Cuál es el valor posterior al valor de la moda? Por eso anoto 16 menos 12 y 16 menos 14. ¿De acuerdo? Porque es la frecuencia más alta acá. Muy bien. Es la frecuencia más alta. Ahora, la moda, la respuesta, ¿dónde está? La respuesta siempre está en la variable. La moda está entre 6 y 7. No sé cuál es la moda. ¿Está bien? Entre 6 y 7. Para eso utilizo esta fórmula. Para eso utilizamos la fórmula de la... Por favor, sus prácticas, jóvenes. No se extrañen cuando pierden puntos. Me están haciendo los gráficos a pulso. El único autorizado a hacer a pulso soy yo, jóvenes. Todos tienen este trazalíneas. Les he pedido este trazalíneas para que trabajen en sus hojas. ¿Cómo es posible que en sus hojas estén haciendo los gráficos a pulso? Para eso existe esta herramienta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, no se extrañe cuando su calificación no es de 100, baja a 60, baja a 80. Ah, y otro asunto. Cuando suban sus trabajos, súbanlos en PDF. ¿De acuerdo? Yo creo que si pueden convertir en Word, también pueden convertir en PDF. ¿Está bien? El PDF es más liviano, es más rápido. ¿Ya? Incluso para mí, para que puedas revisar, porque abrir un documento doc es muy moroso, ¿está bien? Conviértanlos, y si suben por imágenes, también les di la opción por imágenes, pónganle pues a qué página corresponde. Me suben como si lo estuviesen subiendo, miren, las prácticas se les da con días de anticipación. Me están subiendo como si les hubiesen dado una hora antes la práctica. Y tienen que subir como sea, la cosa que suban. No es así, jóvenes. Por eso ya algunos tienen 80, tienen 60 sobre 100. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo como se debe hacer. Ahora, otro asunto. Escúchenme bien. Esas prácticas que ustedes hacen, esas prácticas, escúchenme bien, no es para mí, ¿ya? Yo aquí tengo mis prácticas, aquí tengo mis tareas. Esto es para mí. Esto que ven acá, esto yo lo hago para mí. Las prácticas que ustedes realizan, sus ejercicios, estas prácticas que ustedes tienen en sus portafolios, es para ustedes. Por favor, ¿cómo les digo? Graben eso en sus mentes. ¿Está bien? Graben eso. Esa práctica que está en su portafolio no es para mi docente. Yo ya tengo aquí mi práctica, yo ya tengo mi tarea, mi trabajo, yo ya lo tengo acá. Esto es para mí, ¿de acuerdo? Esto es para mí. Esto que ustedes hacen en sus portafolios
es para ustedes. ¿Está bien? Así que como es de ustedes, para ustedes, háganlo con amor, háganlo con mucho cariño, háganlo con dedicación. Entiendan qué hay que hacer, qué se hace acá. Rayen, ¿está bien? No hay problema en sus prácticas. Esto viene de acá. No hay ningún problema. Trabajen sus prácticas como para ustedes. ¿Está bien? Es de ustedes para ustedes. ¿Está bien? Pónganle dedicación. Esto al final no queda conmigo. Al final a mí me están mandando una imagen y punto. Y yo muchas veces valoro la presentación y ya, si está bien hecho, adelante. ¿Por qué? Porque el estudiante le ha puesto dedicación a su trabajo. Porque es de él, no es para mí. ¿De acuerdo? No es para mí. Es de usted. Al final, usted va a quedar con esta hoja, usted queda con este material. Ya me ha pasado, jóvenes. Me han llamado, me han escrito estudiantes de años pasados. Licenciado, ¿cómo se hace esto? Estoy haciendo un curso de especialización y se lleva una materia de estadística. ¿Cómo hago esto? Para eso está esto, ya avanzó esto. Guárdelo, archívelo. Voy a pedir al final del semestre el anillado de la materia de estadística con todo el material que hemos ido trabajando. Para que usted más adelante, cuando esté cerrando su carrera, revise y vea qué se ha hecho, cómo se ha hecho. Por eso póngale empeño, póngale dedicación a sus trabajos. ¿De acuerdo? Muy bien. Reemplazamos la moda. Ahora nos toca reemplazar en la fórmula. ¿Está bien? Reemplazamos valores en la fórmula. Moda, ¿a qué será igual? Límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior de la moda? La moda no hemos rayado, no hemos marcado. ¿Cuánto es el límite inferior de la moda? Esta es la clase de la moda. ¿De acuerdo? Esta es la clase de la moda. Moda. ¿Está bien? ¿Cuánto es el límite inferior? 4. Ah, no, 6. 6. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa es la clase de la moda, de la frecuencia más alta. ¿Está bien? Marquen, anote ahí qué estoy diciendo, qué dijo, cómo encontró. Esta hoja tiene que estar rayada, jóvenes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la moda está entre 6 y 7. O es 6 o es 7. Para saber cuál es la moda, necesito de esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, límite inferior. ¿Cuánto es? Límite inferior, 6. ¿Está bien? Más, abro paréntesis. ¿Cuánto es delta 1? Ya tengo acá delta 1. 4. Dividido entre 4, que es delta 1, más delta 2. Delta 2 es igual a 2. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. ¿Cuánto es la amplitud? La fórmula me indica amplitud. La amplitud ya lo tengo acá. ¿De acuerdo? Ya hemos marcado que la amplitud es 2. ¿Qué toca hacer ahora? Siempre parto del paréntesis. ¿Está bien? Va a ser igual a 6 más 4 dividido entre 4 más 2 dividido entre 2. Entonces, moda es igual a 6 más 4 entre 6. 66. 7 al final. 0.67 multiplicado por la amplitud 2. 6 más 0.67 por 2. 1.34. Entonces, moda es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la moda? Y la moda será entonces ¿de cuánto? ¿Cuánto había sido la moda? 7. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, es así como se calcula la media aritmética, ¿está bien? La media aritmética, la mediana, y hemos hecho el cálculo de la moda. Entonces respondo, media aritmética, acá, 5, mediana, ¿cuánto es la mediana? 5, y la moda, 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor mínimo en esta tabla? ¿Cuál es el valor mínimo? 0. ¿Está bien? Acá está el valor mínimo. Entonces anoto 0. ¿Cuál es el valor máximo? 9. ¿Está bien? Es así como se define el valor mínimo y el valor máximo. Ahora vamos para los percentiles. No tengo mucho espacio. Vamos a anotar acá la fórmula. Percentiles, ¿a qué es igual? Cualquier percentil, ¿a qué es igual? Al límite inferior, ¿está bien? Más, partimos de la estructura de la misma moda, ¿está bien? Cualquier percentil es igual al límite inferior más. ¿Cómo calculamos percentiles? N por I entre 100 menos la frecuencia acumulada anterior, cierro paréntesis, línea de fracción, dividido entre la frecuencia del percentil. Todo esto por la amplitud, la misma estructura, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta es la fórmula de los percentiles. Entonces voy a partir acá. Muy bien, ¿qué percentil me está pidiendo? Percentil 25, empecemos con el 25, acá el 6, ¿está bien? Entonces, percentil 20, lo hago con rojo porque corresponde acá, ¿de acuerdo? Percentil 25 va a ser igual a N. ¿Cuánto es N? 70 por 25 dividido entre 100. ¿Cuánto es? 5. Directo, ¿no? Ya no hacemos paso por paso, directo. 17,5. Y eso es igual ¿a cuánto? 17, porque es a 18. ¿Por qué 18? Es impar acá. Es impar. Muy bien. Ahora, este 18 no es la respuesta. ¿Qué es este 18? Posición, ¿dónde? Frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Este 18 es la posición en la frecuencia acumulada para el percentil 25. Muy bien. ¿Cuál es el número que más se aproxima al percentil 25? A 18 en la frecuencia acumulada. 13 no es igual, ¿de acuerdo? El que le sigue tampoco 28 es igual, pero es el siguiente, ¿está bien? Es el más cercano. Entonces voy a marcar esta clase como la clase del percentil, ¿está bien? Ustedes tienen colores, marquen con colores. Hacemos la marca. Esta es la clase del percentil 25, ¿de acuerdo? Percentil 25. La fórmula me pide frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la anterior? 13. Voy a necesitar el 13. La fórmula me pide frecuencia del percentil. Frecuencia del percentil 25. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 15. Y la fórmula me pide el límite inferior. Otra vez,
el percentil 25 está entre 2 o 3. No sé si es 2 o 3, cualquiera de los dos. Entonces aplico la fórmula. Es la misma estructura de la mediana. Percentil 25, ¿está bien? Percentil 25 va a ser igual a límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? ¿Cuánto es? Más n por i entre 100, me salió 18. Menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada anterior al percentil? 13, correcto. Dividido, línea de fracción, frecuencia del percentil 25, 15, ¿cierto? Todo esto multiplicamos. ¿Cuánto es la amplitud? 2. Una vez que usted ha hecho esto, ya puede trabajar directamente en la calculadora. Primero hace la división o la resta, la división, multiplicación y la suma. Por esta vez voy a hacer paso, porque esto hace directo, paso por paso voy a hacer. Percentil 25 es igual a 2 más 18 menos 13. 5 dividido entre 15 por 2. Y eso es igual a 2 más 5 entre 15. 0,33 por 2. Percentil 25 va a ser igual a 0,33 por 2. Y eso es igual a 2,66. Percentil 25 es igual a 2,66. ¿A cuánto puedo redondear? 3. Muy bien. ¿Cuánto había sido percentil 25? 3. Correcto. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? Sí. Adelante. Hacer tipo un repaso súper rapidito, más o menos como un resumen de todo, por favor. Sí, volando. Una pregunta, dice, la mediana, ¿puedes explicar la mediana? Porque es Bien. Fíjense, la mediana esta es la fórmula, ¿de acuerdo? Siempre partimos de acá, 0,5 por n. Voy a multiplicar 0,5 por n, ¿está bien? 70 es n, ¿de acuerdo? Entonces, 70 por 0,5, 35. Busco en mi tabla el valor de 35 en la frecuencia acumulada. 28 no es igual, 40 tampoco es igual, pero es el más cercano, el inmediato superior, ¿está bien? Entonces marco esa clase como la clase de la mediana, ¿de acuerdo? De esta clase, para mi fórmula necesito frecuencia acumulada anterior, que es 28, frecuencia de la mediana, que es 12, ¿está bien? La mediana 12, y límite inferior, que es 4, el límite inferior. Reemplazo esos valores en la fórmula. Mediana, límite inferior, dije que es 4, ahí está, 4. Muy bien. Más, la fórmula indica más. En 0,5 por n, 35, copio, menos la frecuencia acumulada anterior, a la clase de la mediana, la anterior es 28, y divido entre la frecuencia de la mediana, que es 12. Todo esto multiplicado por la amplitud, dijimos que la amplitud es de 2. Una vez que ya he hecho esto, directamente aplico aritmética, ¿no? Las propiedades de la aritmética. 4 más 35 más 28, 7 entre 12 por 2. 4 más 0,58 por 2. Y la mediana resulta ser 4 más 1,16. En total, 5,16. Llevando un redondeo, mediana igual a 5. Para la moda, ¿está bien?
Para la moda voy a trabajar con delta 1 y delta 2. Moda límite inferior más delta 1 más delta 2 por la amplitud. Delta 1, ¿cómo calculo la moda? ¿Cómo calculo la moda? Me voy a la frecuencia más alta. La frecuencia más alta aquí es 16. Para delta 1 debo restar una posición, no restarle 1, sino una posición. Y para delta 2 debo incrementar una posición. ¿De acuerdo? Son posiciones esta fórmula. Entonces, una posición anterior a 16 es 12 y una posición posterior a 16 es 14. Entonces, delta 1 va a ser 16 menos 12, la posición anterior, que es igual a 4. Delta 1 defino como 4. Delta 2, 16 menos la posición posterior, 14. 16 menos 14, que sería delta 2, igual a 2, perdón, y delta 2 igual a 2. Reemplazo en la fórmula, solamente reemplazamos. Límite de la moda, límite inferior de la moda, quedamos en 6. ¿Está bien? 6 es la clase de la moda, no se olvide. Más delta 1, 4. Delta 1, 4 más delta 2, multiplicado por la amplitud que es 2, es igual a 6 más. 4 entre 6 a 2, 0,67 por 2, 1,34. 6 más 1,34, 7,34. Por tanto, la moda es 7. Para los percentiles, lo mismo. La misma estructura de la mediana. Percentil 25. Muy bien. Calculamos percentil 25. 17,5 igual a 18. Este 18 debo buscar en la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Un valor parecido igual a 18 es el 28, ¿no? Porque el 13 es muy pequeño. El 28 no es igual, pero es el inmediato. Marcamos, señalamos esa clase como la clase del percentil 25. Frecuencia acumulada anterior, frecuencia del percentil, límite inferior del percentil. ¿De acuerdo? Reemplazamos esos valores. Reemplazamos 18, frecuencia acumulada, menos 13, frecuencia acumulada anterior, dividido entre 15, frecuencia del percentil, límite inferior es 2 y multiplicamos por la amplitud que es 2. Coincidentemente es 2, ¿no? Entonces, 2 más 18 menos 13 es 5. 5 entre 15, 0,33. Por 2, 0,66. Más 2 del límite inferior, 2,66. Percentil 25 es igual a 3. Para la media aritmética, la fórmula nos pide que multipliquemos marca de clase por frecuencia, y hagamos la sumatoria. Y ese total dividamos entre n. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a trabajar un percentil más. Percentil 75, porque es el percentil que voy a necesitar. Ya no tengo espacio. Percentil 75. Acá los números son muy grandes para que ustedes puedan verlos. Entonces, percentil 75. ¿A qué va a ser igual? Límite inferior más n por 75 dividido entre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia del percentil por la amplitud. Reemplazamos valores. Partimos de acá, dijimos, ¿no? Partimos de acá. ¿Cuánto es percentil 75? N por 75, 70 por 75. 5.250 dividido entre 100. 52,5 igual a 52. ¿De acuerdo? ¿Qué es este valor de 52? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Dónde? Frecuencia acumulada. Muy bien. 75, percentil 75, 52. Un número igual o inmediato superior. ¿Cuál será? No hay. 56. Muy bien, 56. Esta es la clase, no tengo otro color. Esta es la clase del percentil.
56, lo voy a hacer así. Esta es la clase del percentil, ¿de acuerdo? La moda también comparte con el percentil 75. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesito frecuencia acumulada anterior, que es de 40. ¿Qué más necesito? Frecuencia del percentil. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la frecuencia del percentil? Límite inferior. Límite inferior. 6. ¿De acuerdo? Estoy tratando de hacerlo diferente. Con cuadraditos. Muy bien. Reemplazamos valores. Percentil 75 va a ser igual a... Percentil 75 va a ser igual a... Límite inferior. 6 más n por 75 entre 100 menos la frecuencia anterior de 56. ¿Cuánto es la anterior? Perfecto. Dividido entre la frecuencia del percentil, 16. Multiplicamos, ¿cuánto es la amplitud? Muy bien. ¿Hasta ahí ven alguna complicación? Simplemente estamos reemplazando valores según nuestra fórmula y sacando de acá de la tabla. Entonces, resolvemos. Esto va a ser igual a 6 más 52 menos 40, 8, ¿no? 8 entre 16 por 2. Percentil 75 va a ser igual a 6 más 8 entre 16, 0,5, 0,5. Lo anotaremos por esta vez, 0,5 por 2. ¿Está bien? Entonces va a ser igual a 6 más 0,5 por 2, 1. Percentil 75 es igual a 7. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde sale? Esa parte no la entendí. Frecuencia acumulada anterior. Trabajas en la frecuencia acumulada. Pero, o sea, ¿cómo sé que es el 40 o puede ser el 28 también? Porque has definido para 52, 56. Esa es la clase, tiene que estar señalada la clase. Tiene que estar más cercano. Claro, más cercano. Entonces la anterior te indica 40, ¿de acuerdo? Muy bien. Uno más y cerramos, ¿ya? Percentil 10 o percentil 90. Percentil 10, cualquiera. Cualquiera es igual, jóvenes. Lo mismo. Ya, percentil 90. Parece que porque es grande les impresiona, pero los grandes no deben impresionarnos. Muy bien, 90. Parto n por i entre 100. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es n? 70. Por 90. Dividido en... Ya hemos hecho la clase anterior esto. Por eso no... Ya, bueno. 70 por 90. 6.300. Dividido entre 100. 63. ¿Qué es esto? Posición, marquen, posición, frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Voy a buscar un número igual o inmediato superior. 56 no es igual. 70. 70. Claro. En la acumulada, no es lo que estén buscando acá. Estoy indicando en la acumulada. ¿Está bien? 70. Entonces, esta es la clase, por favor, marquen. Clase del percentil. ¿Qué percentil es? 90. ¿De acuerdo? De esta clase necesito la anterior. La anterior va a ser 56 en la acumulada. Frecuencia del percentil es 14. Límite inferior es 8. Muy bien. Si yo estoy marcando, mínimamente usted también debe marcar, ¿no? Sus prácticas.
Ya, bueno, en su momento veré sus prácticas. Percentil 90. Aquí es igual. Límite inferior, 8 más 70 por 90 entre 100, 63 menos, ¿cuánto es el anterior? 56, fíjense, el mismo valor, dividido entre frecuencia del percentil, 14. Todo esto multiplicado por la, creo que no están viendo, ahí, por la amplitud que es 2. Muy bien, a partir de ahí, aritmética. Percentil 90 es igual a 8 más 63 menos 56, 7. 7 entre 14 por 2, esto es igual a 8 más 0,5 por 2. Percentil 90 va a ser igual a 8 más 1, y eso es igual a 9. ¿Cuánto había sido percentil 90? 9. 9. ¿Preguntas, jóvenes? Dicen que si el 90 son iguales. No. La fórmula es la misma. Practique, practique. Ya debería decirme cuánto es el percentil 10. ¿Por qué me está esperando? Claro, le hubiese salido 7 listo y le tiene que restar una posición. La Subir un poquito más, ojalá, por favor. Ahí, ¿no? En la posición le hubiese salido 7, entonces como le tiene que restar una posición antes del precio no hay nada, ¿qué sería en ese caso? 0. 0. 0. Menos 0. Menos 0 sería. Sí. Ahí. A ver, percentil 10, rápidamente. ¿Qué hora es? Ya. Percentil 10. Percentil 10. Partimos. N por I entre 100. ¿Cuánto es? N 70. 70 por 10. 700. 700 entre 100. 7. ¿Qué es ese 7? ¿Qué es ese 7? Posición, frecuencia acumulada. No hay el 7. ¿Qué número hay? 13. Está bien, pues. Está bien. Debe ser igual o inmediato. ¿De acuerdo? Si es igual o inmediato es esta clase. Esta clase es la clase del percentil 10. ¿Estamos de acuerdo? Marque la clase. Usted puede utilizar colores, otros colores. Me olvidé encargar colores. ¿Está bien? Marca esa clase y necesitamos. ¿Cuánto es la anterior? No existe. ¿Cuánto voy a colocar? 0. 0, que no existe. La frecuencia del percentil 10. Frecuencia del percentil 10. 13. El límite inferior. 0. Entonces, construimos. Percentil, allí, ¿no? Percentil 10, esto es así. Percentil 10 va a ser igual a límite inferior 0 más 7, ¿está bien? Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 0 también, divido entre la frecuencia del percentil, 13, ¿no? Y multiplico por 2. Percentil 10, 0 más 7 menos 0, 7 entre 13, multiplicamos por 2. Nadie me ayuda. 54. Multiplicamos por 2. Percentil 10, 0 más 0,54 por 2, 1,08. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser igual a 0 más 1,08, 1,08. Percentil 10, ¿cuánto había sido? 1,08. ¿Cuánto había sido? Claro, pues, les dije, las respuestas están acá. No sé si es 0, no sé si es 1. ¿Está bien? Ya, jóvenes. Hasta el cambio de hora, tienen como 15 minutos. La página 78, ¿de acuerdo? Página 78. Minutos.
si un stop puede descargarse. Tantos dicen. 15, ¿no? Depende de las fotos. No se ve. Se puede enviar